Muy buenos días, estimada ingeniera, compañeras, compañeros. Me presento, mi nombre es Elian Vera y hoy tengo el gusto de presentar ante ustedes el tema de los compuestos del carbono, o más conocido como los compuestos orgánicos. Yo pertenezco al grupo B, el cual está conformado por los siguientes integrantes. Bien, el tema de los compuestos orgánicos los hemos dividido en 4 partes. Primero vamos a empezar hablando acerca del elemento carbono, porque justamente es este elemento la base de los compuestos orgánicos. Entonces hablaremos acerca de su definición, hablaremos de dónde proviene el elemento carbono y una vez finalizada esta introducción, hablaremos acerca de los compuestos orgánicos. Ahora sí, centrándonos en dónde provienen estos compuestos, la definición de estos compuestos y cuáles son los compuestos orgánicos más importantes que existen en el mundo. Además, explicaremos a breves rasgos sus características y la clase de compuestos orgánicos o la clasificación de estos compuestos. Empezamos hablando acerca del elemento carbono. El elemento carbono dentro de la química está simbolizado con la letra C y mantiene en la tabla periódica un número atómico 6 y una masa atómica de 12.0107. Este elemento es el segundo de los elementos más esenciales en la vida y ya lo vamos a explicar dentro de breve. Justamente es el carbono el elemento o el segundo elemento más abundante dentro de nuestro cuerpo. Como ustedes pueden observar en imágenes, el primer elemento más abundante vendría a ser el oxígeno, que ocupa el 65%, y de ahí le sigue el carbón o el carbono, que ocupa el 19%. Como yo les explicaba, este elemento es muy esencial en la vida. Más allá de su importancia económica, porque recordemos que el petróleo se deriva de los hidrocarburos y que los hidrocarburos provienen de los compuestos orgánicos, entonces mantienen una relación con el elemento carbono. Pero dejando a un lado esa importancia económica, recordemos que el carbono cumple un papel muy importante en la vida de los seres vivos. Porque justamente el carbono ayuda a regular la temperatura de la Tierra. Además de regular la temperatura de la Tierra, tiene otras funciones y lo podemos evidenciar dentro de los alimentos, porque la gran mayoría de los alimentos que consumimos son orgánicos. Entonces, el carbono está dentro de su composición. Concluyendo así que el carbono tiene una infinidad de funciones dentro del desarrollo de nuestra vida. Es decir, que nos brinda varios beneficios dentro del desarrollo de la vida de los seres vivos. En esta parte nos indica que el elemento carbono es el elemento químico no metálico, porque justamente no es un metal, y es tetravalente. ¿Qué quiere decir tetravalente? Ustedes pueden observar aquí en imágenes este modelo atómico del carbono y justamente en este nivel de energía observamos que hay 4 átomos de carbono y estos 4 átomos de carbono están listos para enlazarse o unirse con otros elementos. Entonces eso significa tetravalente, que en su último nivel de energía posee 4 átomos listos para enlazarse con otros elementos. Bien, entonces, ¿de dónde proviene el elemento carbono? No existe una teoría como tal que nos diga exactamente cómo surgió el elemento carbono. Sin embargo, nosotros vamos a explicar acerca del ciclo del carbono, que la podemos definir como la interacción entre los seres vivos y el ambiente que los rodea. Esta interacción en donde está presente justamente el elemento carbono y lo hemos clasificado en 5 partes, enfocándonos en la fotosíntesis, que es justamente cuando la planta recibe la luz solar y absorbe también dióxido de carbono. Entonces acoge estas materias para producir su propio alimento y una vez que ya ha finalizado este proceso, expulsa
oxígeno al ambiente. Entonces, aquí vemos este intercambio de materia y esta relación que mantiene el ambiente con el organismo como tal. Y otra relación que podemos observar es de las plantas a los animales, evidenciados en las cadenas alimenticias, al igual que en la respiración. Las personas, los animales, respiramos. Nosotros necesitamos oxígeno dentro de nuestro cuerpo y expulsamos dióxido de carbono. Entonces aquí observamos también una relación. Y por último encontramos la mineralización y la transformación a carbonatos. Justamente la mineralización es cuando un organismo deja de existir y es enterrado. Entonces las diversas propiedades que tiene la tierra y algunas moléculas que intervienen en este proceso hacen que el cuerpo de dicho organismo se descomponga y justamente a partir de aquello surjan nuevos materiales como el que conocemos, el famoso material que es el petróleo y muy valorado en el mercado. Y por último encontramos la transformación a carbonatos. La transformación a carbonatos es producida por los organismos marinos que necesitan carbonatos para su correcto desarrollo. Bien, continuando con la diapositiva, nos encontramos ya ahora con los compuestos orgánicos. Vamos a enfocarnos justamente en los compuestos orgánicos, empezando a definirlos como aquellas moléculas fundamentales para la existencia y funcionamiento de la vida en nuestro planeta. En breves palabras, los compuestos orgánicos son aquellos compuestos que mantienen carbono en su composición. Es decir, que el carbono es la base de estos compuestos. Y dentro de los compuestos orgánicos es muy común observar que el carbono se enlaza con otro carbono o que el carbono se enlaza con hidrógeno, que es el elemento que principalmente suele enlazarse. Y ya en breve vamos a explicarles otros elementos, los cuales el carbono muy comúnmente se enlazan para formar diversos compuestos. Pero aquí debo realizar una aclaración. Si bien los compuestos orgánicos mantienen carbono en su composición, existen algunos compuestos que tienen también carbono en su composición, como lo es el dióxido de carbono. Pero ¿por qué el dióxido de carbono no está considerado o no es parte de las familias de los compuestos orgánicos? La explicación es muy simple. Justamente el dióxido de carbono no mantiene un enlace con otro carbono o no mantiene un enlace con el hidrógeno. Entonces, al no tener estos enlaces, no pertenece a los compuestos orgánicos. Conocemos que el dióxido de carbono está enlazado con otro oxígeno, pero el oxígeno como tal no es la estructura principal de los compuestos orgánicos. Entonces debemos diferenciar estos compuestos y tener en cuenta este dato que acabo de dar. Los compuestos orgánicos provienen principalmente de la mineralización, como yo les decía, la descomposición de la materia orgánica, es decir, cuando fallece un ser vivo, porque ya les he dicho que intervienen diversas moléculas, diversos procesos químicos que hacen que esa materia se transforme a otros materiales, como ya les he mencionado. Dentro de los compuestos orgánicos nos encontramos dos tipos de moléculas, como los que está observando en pantalla, las moléculas orgánicas naturales y las moléculas orgánicas artificiales. A breves rasgos, las moléculas orgánicas naturales pues son sintetizadas por los seres vivos, es decir, que nacen en la naturaleza, también se las conoce como biomoléculas. Entonces, podemos decir que son moléculas creadas sin intervención de las personas, a diferencia de las moléculas orgánicas artificiales, que aquí sí intervienen las personas, realizan diversos experimentos con el fin de producir nuevos materiales, como lo son el plástico, el polietileno, las fibras textiles sintéticas, entre otros elementos artificiales creados por la persona o por el ser humano.
Listo, entonces dentro de los compuestos orgánicos nosotros encontramos compuestos orgánicos más importantes, como los que observan en pantalla, en donde tenemos a los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. ¿Qué encontramos en los hidratos de carbono? Pues justamente en los hidratos de carbono, o también conocido como los carbohidratos, nos encontramos elementos como el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. El carbono, el nitrógeno y el oxígeno. A partir de estos elementos nos van a brindar la energía necesaria para nuestro cuerpo. Es decir, en otras palabras, que los carbohidratos nos van a producir, nos van a proporcionar energía. En el siguiente compuesto orgánico más importante encontramos a los lípidos, que son las grasas y los aceites, enfocando que las grasas provienen de un origen animal y que los aceites son de origen vegetal. Las proteínas son cadenas largas de aminoácidos conocidos como cadenas polipeptídicas. Dentro de los aminoácidos encontramos 20 tipos de aminoácidos y las proteínas tienen como función principal la creación de nuevas células. Entonces, aquí encontramos la importancia de tener proteínas dentro de nuestra dieta, dentro de la dieta de los animales, porque es gracias a este compuesto que nos ayuda a regenerar nuevas células, a producir nuevas células y reemplazar aquellas células que ya han cumplido con su ciclo de vida. Y por último nos encontramos a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas que están conformadas por nuestro material genético, en donde encontramos el ADN, el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, el ácido ribonucleico. Finalizada la parte de los compuestos orgánicos más importantes, hablaremos ahora acerca de las características que tienen estos compuestos. Dentro de las características de los compuestos orgánicos encontramos su composición, el carácter covalente, la combustibilidad y la abundancia, entre otras características que tienen estos compuestos orgánicos. ¿Por qué decimos su composición? Justamente como les explicaba antes, los compuestos orgánicos están principalmente formados por carbono en su composición, enlazados a otros elementos como el hidrógeno, el azufre, el fósforo, algunos halógenos como menciona aquí la diapositiva. Entonces debemos tener en claro que los compuestos orgánicos siempre van a tener carbono en su composición enlazado con estos elementos. Ahora, su característica covalente. ¿Por qué decimos que tiene características covalentes? Porque existen muchos compuestos orgánicos iónicos. Y estos compuestos orgánicos iónicos, ustedes pueden observar que no van a conducir electricidad debido a que no se ionizan. Es decir, que los compuestos orgánicos, si bien son iónicos, debido a su característica covalente, no va a permitir el paso de electricidad a través de esos compuestos, justamente porque mantiene enlaces simples, enlaces que no van a dar propiedades justamente de un elemento transitor de energía. Bien, entonces, ahora la combustibilidad. Conocemos que los compuestos orgánicos son de fácil combustibilidad. Un claro ejemplo es el gas que tenemos dentro de casa, el gas metano. El gas metano es muy inflamable, muy combustible, tal como ustedes pueden observar aquí en imagen. Se enciende con mucha facilidad, entonces es una característica que mantienen los compuestos orgánicos. Y por último, la última característica que tienen los compuestos orgánicos es la abundancia. Existen cientos de compuestos orgánicos estudiados por la ciencia y entonces es mucha la abundancia que tienen estos compuestos orgánicos y también la importancia que tienen estos compuestos orgánicos.
Ahora las clases de compuestos orgánicos, la clasificación de compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos los podemos clasificar en hidrocarburos, en grupos funcionales y en una clasificación general. Algunos científicos prefieren estudiar los compuestos orgánicos en hidrocarburos, que son aquellos compuestos que están conformados principalmente de carbono e hidrógeno en su composición. Los hidrocarburos los podemos clasificar en dos partes, en dos categorías, como no son los hidrocarburos de cadena abierta y los hidrocarburos de cadena cerrada. Los hidrocarburos de cadena abierta pueden ser saturados o insaturados. Los saturados están conformados por los alcanos, esto ya lo vamos a explicar más adelante en los grupos funcionales. Luego en los insaturados nos encontramos los alquenos, los alquinos, y en el otro lado de los hidrocarburos de la cadena cerrada volvemos a encontrarnos a los saturados, insaturados y los aromáticos o bencénicos. En esta ocasión, con esta característica de que los saturados tienen cicloalcanos y que de los insaturados tienen cicloalquenos, cicloalquinos, y los compuestos aromáticos o bencénicos pues son propios del benceno como tal. Ahora, ¿cómo nosotros diferenciamos estos dos grandes grupos de hidrocarburos? Pues justamente los hidrocarburos de cadena abierta están gráficamente representados de la siguiente forma, como ustedes pueden observar en pantalla, y que los hidrocarburos de cadena cerrada están representados de esta forma. Entonces, aquí vemos la diferencia de que los hidrocarburos de cadena cerrada pues forman como una especie de ciclo, mientras que los hidrocarburos de cadena abierta no forman ningún ciclo, no son cerrados, son abiertos. Entonces, esa es la principal característica que mantienen estos dos grandes grupos de hidrocarburos. Continuando con la clasificación, nos encontramos a los grupos funcionales. Algunos estudiosos prefieren clasificarlos según sus grupos funcionales para identificar las principales características o propiedades que tienen estos compuestos, tales como ustedes pueden observar aquí en pantalla, que son alrededor de 14 clases de compuestos o 14 grupos funcionales que existen, como lo son los alcanos, los alquenos, los alquinos, los derivados halogenados, los hidrocarburos aromáticos, los alcoholes, los ésteres, los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos, los ésteres, las amidas, los nitrilos y las amidas. Voy a enfocarme en esta ocasión en las tres primeras clases de compuestos o en los tres primeros grupos funcionales, porque son los que considero que tienen mayor aplicación dentro de la química. Empezamos por los alcanos. Los alcanos no tienen un grupo funcional definido como tal, pero su principal característica es que mantienen enlaces simples. Enlaces simples tal como el que ustedes pueden observar en la estructura general. Tiene una sola rayita que indica que es un enlace simple, a diferencia de los alquenos, que los alquenos tienen enlaces dobles, es decir, dos rayitas que ustedes pueden observar ahí en su estructura general. Entonces, esa característica mantiene los alquenos, y los alquinos, siguiendo la secuencia, pues están formados por tres enlaces triples, o tres rayitas como observan en la estructura general. Bien, ahora pasamos a su clasificación general, que encontramos en los compuestos alifáticos, aromáticos, heterocíclicos, polímeros y organometálicos. ¿Qué son los alifáticos? Los alifáticos son aquellos átomos de carbono que se unen formando una cadena abierta en los extremos libres. En los alifáticos aquí nos encontramos a los grupos funcionales de alcanos, alquenos y alquinos, porque justamente los compuestos alifáticos se clasifican en saturados y en los insaturados. Y como ya hemos visto, los saturados son aquellos que mantienen un solo enlace haciendo referencia a los compuestos alcanos,
Y en el caso de los insaturados mantienen un doble enlace o un triple enlace, haciendo referencia a los alquenos y a los alquinos. Siguiendo encontramos a los aromáticos. Los aromáticos, como su nombre mismo lo indica, tienen la principal característica de proporcionar un aroma. Tienen un aroma, tienen un olor que es detectado por el sentido del olfato. Y su estructura justamente se basa como en el ciclo del benceno. En algunos compuestos aromáticos sí están conformados por benceno y, como les decía, mantienen esa característica de un ciclo. Tienen cadenas cerradas. Continuando nos encontramos a los heterocíclicos, que como su nombre mismo le indica, pues su estructura va a seguir la característica de un ciclo, solo que en esta ocasión es más común encontrar elementos como el azufre, el oxígeno, el selenio, el teluro, el nitrógeno y el fósforo dentro de su composición, a diferencia de los aromáticos, que es más común encontrar benceno en su composición. Continuando con la clasificación nos encontramos a los polímeros. Los polímeros son aquellas moléculas unidas en una sola cadena denominadas monómeros. Justamente esta cadena tiene la principal función de crear sustancias complejas como lo son las proteínas o el material genético que poseemos nosotros dentro de nuestro cuerpo, de las células, en los seres vivos en general. Y finalmente nos encontramos a los organometálicos, que como su nombre mismo lo indican, en su estructura está presente un elemento metal, un elemento que pertenece a la familia de los metales. Debemos resaltar que los organometálicos se encuentran más comúnmente en industrias farmacéuticas, en industrias agroquímicas y a veces en la elaboración de ciertos perfumes. Entonces tiene una importancia mayormente industrial a diferencia de otros compuestos orgánicos. Bien, culminada la clasificación general de los compuestos orgánicos, debo dar por finalizada mi intervención. Espero que les haya sido de mucha utilidad y les haya despejado cualquier duda que hayan tenido acerca del tema de los compuestos orgánicos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otra ocasión.